buenas tardes a todos. Les quiero dar una cordial bienvenida a los que están viendo nuestro servicio de adoración este domingo. Esperamos que todos se encuentren bien. No olvidemos que Dios nos protegerá y proveerá en cada situación. Animo a todos a participar en este servicio y que estén completamente concentrados en adorar a Dios. Que Dios bendiga este servicio y en este momento de adoración. Que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes, hermanos, que Dios le bendiga. Me gustaría compartir con ustedes los siguientes anuncios. No olvidemos de orar por los misioneros alrededor del mundo y en particular por los misioneros que hemos adoptado como iglesia. Continuemos orando por los Yambés, Sidler, Parada, Camacho, Canadí, Agüero, West, por la viuda e hijos de Ernesto Casacia, por la Junta Internacional de Misiones y la Junta Norteamericana de Misiones. También continúe orando por los que están enfermos. No nos olvidemos el uno del otro. Todos los miembros de la iglesia están invitados a dar diezmo. El número de cuenta está en los anuncios. Si tiene alguna pregunta, por favor, hable con el hermano Rufino Fuentes o el pastor. Todos están invitados a participar con nosotros los domingos a las 12:30 p.m. Busque los servicios en la página de YouTube de la iglesia todos los domingos. Bendiciones a todos. Okay, hermanos, vamos a orar. Gracious Lord, thank you for this day. Thank you because we can come together as a church to worship you. Please take care of everyone and please bless every person from our church. Please bless this service. In Jesus' name we pray. Amen. Ahora es hora de nuestra lectura bíblica. El pasaje de hoy se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 13. Por favor, estén atentos a la palabra en sus hogares. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora los invito a cantar estas alabanzas para adorar a nuestro Señor. Clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. De mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad.
gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Salmo 68:32 dice: Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Lord, there is none like you.
Salmo 66:4 dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Oremos. Amante Padre Celestial que está en los cielos, Señor, gracias, Señor, por otro día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por este servicio, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos pudimos reunir, Señor, para adorarte a ti, Señor.
Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque te podemos adorar, Señor, en cada momento, en cada tiempo, Señor. Padre amado, te pido por cada hermana y cada hermano, Señor. Te pido por cada familia, Señor, de la congregación, Señor. Por favor, sigue protegiéndonos, sigue guardándonos, Señor. Sigue proveyendo, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, Señor. Gracias porque nunca nos abandonas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adorándote a ti, Señor, aún en las tormentas, Señor, aún en los momentos tan difíciles que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a nunca olvidarnos de ti, Señor. Te doy gracias por cada momento, Señor. Sigue bendiciendo este servicio, Señor. Sigue bendiciendo a cada hermana y cada hermano, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista de Washington, hermanos que están en otros lugares, en otros estados, quizás en otros países. Les enviamos un cariñoso saludo en este día, esperando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene sus vidas y sus corazones, dándoles esperanza segura. Saludamos a cada uno de ustedes y esperamos que Dios los esté bendiciendo y proveyendo de lo necesario para seguir subsistiendo. Hay que dar gracias a Dios en todo y por todo, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Gracias a Dios que ya pareciera como que se está viendo luz al otro lado del puente o del otro lado del túnel, pero no podemos pensar que ya se ha vencido. Queremos pensar de que a pesar de lo que está sucediendo, Dios nos sigue guardando. Y queremos saludar especialmente en este día a nuestra hermana Cecilia Rivera, que fue afectada por este virus. Sin embargo, gracias a Dios, se encuentra mejor de salud. Agradecemos al Señor que ha sido bueno con ella y con todos nosotros, que nos ha resguardado de un mal más grave. Gracias a Dios por cada uno de ellos. No se olvide de orar unos por otros, no se olvide de sus hermanos, llamen por teléfono. Si usted necesita algo, si va a llamar al teléfono de la iglesia o al teléfono personal mío, que usted lo conoce, mande una nota para estar pendiente de ustedes. Estemos orando unos por otros. En esta tarde quiero continuar con lo que comenzamos el domingo pasado en Efesios capítulo 1, o vamos a ir a Efesios capítulo 4. En la mitad de la carta el apóstol Pablo habla de lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos en Dios, lo que tenemos a través del Espíritu Santo. Ahora la segunda parte habla de cuáles son nuestros deberes. Efesios 4, 1 al 8 dice así: yo por tanto, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean humildes, siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros, tolerándose las faltas por amor. Háganlo todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, porque eres nuestro Dios. Gracias, Padre, porque a pesar de no merecer nada, nos das todo en Cristo Jesús. Te bendecimos y te glorificamos, suplicándote por los enfermos, que tu mano poderosa se extienda sobre cada uno de ellos. Sobre todo también quienes no te han conocido, que puedan conocer quién es Cristo, quién es Dios y qué es la salvación eterna. Te lo rogamos en el santo nombre de Jesús. Amén. En una ocasión fui a visitar a una familia de la iglesia y entre las muchas cosas que platicamos surgió el tema del deporte, específicamente el béisbol. El hermano me dijo: hermano, fíjese que yo tengo una pelota de béisbol firmada por un equipo de las ligas mayores aquí de Estados Unidos. Se puso de pie, se dirigió a una cómoda que estaba cerca y me dice:
Hermano, esta es la pelota que me firmaron. Yo me quedé sin palabras con lo que estaban viendo mis ojos. Me quedé atónito con lo que estaba viendo yo. Era una pelota de béisbol que tenía las firmas de Whitey Ford, Yogi Berra, Clett Boyer, Tony Kubek, Luis Arroyo, Hank Bauer, Roger Maris y Mickey Mantle. Y le dije al hermano, ¿sabe usted cuánto vale esta pelota de béisbol solamente por la firma de Mickey Mantle? El hermano dije, no tengo ni idea. Yo cuando era niño fui a un lugar donde estaban concentrados el equipo de béisbol de los Yankees y llevaba una pelota, le pedí que me la firmaran y ellos me la firmaron. Le dije, hermano, regáleme esa pelota, si usted no la quiere. Dice, no sé cuánto vale, pero la quiero guardar. ¿Por qué digo esto? Así pasa con muchos creyentes que no se dan cuenta de lo que tienen en sus vidas en Cristo Jesús. O no han sabido o no comprenden lo que significa ser hijo de Dios. No saben a cabalidad cuáles son los regalos que Dios nos ha dado y cómo podemos usar esos regalos responsablemente para servir a Dios. La vida cristiana es como una caminata que se inicia con un paso de fe por gracia. Y a medida que transcurre el tiempo, el paso, va viéndose un progreso notorio que exige que haya equilibrio y fortaleza, como los niños. Los niños van caminando, trastabillando, cayéndose, pero poco a poco van tomando confianza, van progresando, empiezan a equilibrarse y empiezan a esforzarse y empiezan a caminar solos. Si no aprendemos a andar, no podremos correr. El apóstol que escribió Hebreos 12 dice esto: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hebreos 12, 1 y 2. Espero que tenga su Biblia cerca de usted y ábrala en Efesios capítulo 4. La primera cosa que Pablo nos dice es que debemos de caminar en unidad. O sea, como un ejército con cohesión, unidos con un objetivo importante, con una meta de servir al Señor y darle gloria a Él. Y hay razones para este caminar. El apóstol Pablo en el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Básicamente el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a la unidad en el cuerpo de Cristo. Y para ello yo debo de vivir a la altura de las bendiciones que Dios me ha dado. Debo honrar a Dios en vista del llamado hecho a cada uno de nosotros. En la manera personal, yo debo de responder a ese llamado. Debo de vivir a la altura del llamado que Dios me hizo a mí, honrando a Dios en todo. No vivimos por Cristo nada más por conseguir algo. Vivimos por Cristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando llego a entender
lo que Dios hizo por mí, cuando yo llego a ver lo que Dios ha hecho por mí, pueden decir, hermano, que a veces nos fijamos más en lo que las personas nos hacen o no nos hacen, y eso se llama inmadurez. Pero cuando yo debo de fijarme en lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho para yo ser salvo. Cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, de manera natural, yo voy a querer servirle y obedecerlo por gratitud, por todo lo que Dios ha hecho por mí. Pero a veces nos fijamos más en lo que la gente me hace. Yo me fijo más en lo que la persona me hace a mí. Y no me fijo en lo que Dios hizo por mí, que me perdonó todos mis pecados y que no se acuerda más de ellos. Al entender quién soy, es fundamental para que yo camine como una persona digna de ser cristiana. Lutero decía a sus estudiantes que respondiéramos a los ataques de Satanás únicamente con estas dos palabras: Christianus sum. Así decía él. Christianus sum significa yo soy cristiano. Yo soy un cristiano. La unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no se fabrica. Está dada por el simple hecho de estar en Cristo. El hecho de que yo estoy en Cristo me hace a mí buscar la unidad por amor a Dios, porque Dios está unido. Yo y el Padre uno somos, dice Jesucristo. Nosotros, como cristianos, lo que debe importarnos es la unidad del cuerpo de Cristo, porque esa unidad está dada ya por el simple hecho de estar en Cristo. Por causa de Cristo existe unidad, no por causa mía. Nadie provee la unidad humanamente hablando. La unidad existe por causa de Cristo. La idea está clara. No andamos como es digno para que Dios nos ame, pero debido a que Él sí nos ama. La idea es esta: no andamos como es digno para que Dios nos ame, pero debido a que Él sí nos ama. Y ese amor a la unidad, ese amor por querer preservar la unidad, es motivado en la gratitud. Señor, estoy sumamente agradecido, extremadamente agradecido por lo que has hecho por mí. No por un deseo de obtener mérito alguno, sino por pura gratitud. ¿Y cuál es el carácter de andar en Cristo? Con dignidad. El apóstol Pablo responde: con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre, ingredientes para poder tener una buena relación con todos. Humildad y mansedumbre van de la mano. Y después dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es fundamental, es un común denominador: humildad, mansedumbre, paciencia en amor. Y prestos, dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Déjame decirle esto, hermano. Un digno andar delante de Dios va a estar marcado por la humildad y la mansedumbre, no con un deseo insistente de defender nuestros propios derechos o de avanzar mi propia agenda. Eso es andar en Cristo. Por humildad y mansedumbre, no con el deseo insistente y a veces persistente de defender mis propios derechos o de avanzar mis propios objetivos. Carácter de un andar en Cristo con dignidad. ¿Y en qué está fundamentado el que yo camine con dignidad? Bueno, dice el apóstol Pablo: solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, el versículo 3. Esta actitud humilde y compasiva hacia el uno con el otro cumple naturalmente este don de la unidad del Espíritu. El creyente busca guardar la unidad del Espíritu. Yo recuerdo una vez que me llamaron de urgencia que fuera a una iglesia que estaban con un problema muy grave. Cuando entro, había dos grupos, uno enfrente del otro, gritándose todo tipo de insultos, supuestamente ofendidos todos. Yo me quedé en silencio. De repente les pedí que se callaran. Todos guardaron silencio. Les hablé de este tema, de la unidad de la iglesia. Todos agacharon la cabeza. Empezaron a excusarse. Y después se pidieron el perdón los unos a los otros. Les hablé de este pasaje. El creyente es profundamente comprometido con guardar la unidad de la iglesia. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, el creyente es un pacificador, no un alborotador. El creyente es una persona que actúa con paciencia y pacíficamente. No está buscando cómo hacer que el nido de las abejas se alborote. Y para ello se necesita una actitud humilde y compasiva del uno hacia el otro, que es parte del don del Espíritu Santo. Ser pacificador. Y yo debo de esforzarme para mantener esa unidad. Porque nosotros no creamos esa unidad. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los creyentes. Dios nos manda a tener amor y tener paz entre los hermanos. Pero la unidad Dios la ha dado. Él la ha creado por su Espíritu. No necesariamente una unidad estructural o de cierta determinación. Es evidente que el rápido compañerismo posible entre los cristianos de las distintas clases de razas, nacionalidades y lenguas y económicas es importante. Yo tuve una iglesia de joven, donde había todo tipo de personas de todos lugares, de todos países. Y pude ver el compañerismo que había en la iglesia. Y me enseñó bastante eso. Distintos grupos, distintas etnias, distintos idiomas, distintos colores, distintas posiciones económicas, distintos estudios escolásticos, pero había unidad en la iglesia. Estamos ciertos en que esta unidad se encuentra en Cristo Jesús, por el Espíritu de Dios. Esta unidad solo se da en la verdad de Dios y por el Espíritu de Dios. Esto es lo que debemos de buscar. Debemos de vivir cerca de Cristo, ya que esta es la mejor forma de promover la unidad. Cuando yo vivo cerca de Cristo, yo cerca de su palabra, eso me ayuda a promover la unidad, porque yo estoy viendo cómo actúa Cristo en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Cristo siempre actuó con amor, con paz y con paciencia. Debo decir, hermano, que las divisiones en las iglesias nunca empiezan con aquellos que están llenos de amor hacia el Salvador. Es verdad. Las divisiones, las diferencias en las iglesias o en la iglesia nunca empiezan con aquellos que están llenos de amor de Dios. Están llenos de amor hacia su persona, están llenos de rencor o de lo que usted quiera, pero no están llenos del amor de Dios. Y aunque lo digan, la unidad debe ser guardada de manera solícita por todos los hermanos de la iglesia, que es el vínculo de la paz. Y después del apóstol Pablo empieza a escribir: un cuerpo y un espíritu. Tenemos una unidad debido a que compartimos en común. Somos parte del cuerpo y tenemos un espíritu, el Espíritu de Dios.
En Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Todo es común entre nosotros. Todo esto es fundamental. Cada una de estas áreas en común son más grandes que cualquier potencial diferencia que pueda existir. Un bautismo. Pablo habló aquí del bautismo por agua. Es la señal visible de la obra en común de Dios con cada creyente y por lo tanto una base de la unidad. Pablo lo pone ahí. No hay bautismos separados para judíos y gentiles, era el mismo bautismo. ¿Cuánto trabajo tiene que hacer el Espíritu Santo para que lleguemos a hacer lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros? ¿Cuánto trabajo todavía tiene que hacer el Señor? Dios lo sabe mejor que nosotros. Nosotros quizás lo entendemos. Se necesita disposición y sinceridad en nosotros para permitir y dejar que Dios haga su obra por medio de su santa palabra en nuestras vidas. Un cuerpo y un espíritu, una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Muchas cosas nos identifican. El ADN tiene que tener esas cualidades. Pero tiene que haber disposición de parte nuestra y sinceridad de parte nuestra para permitir y dejar que Dios haga su obra en mí. A veces mi ego, mi yo, es el que está de manera preponderante y no es el Señor. Y para ello Dios le da a la iglesia dones, regalos, versículos 7 al 10. La manera en que Dios obra la unidad, la manera en la que Dios obra la unidad es por medio de dones en la iglesia. Dones que otorga a ciertas personas o a todas las personas según como Dios quiera hacerlo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quien decide qué dones o qué don darnos es Dios. Yo no puedo crearlo. Dios me da dones por gracia para que yo los use para la unidad de la iglesia. A todos nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Dios, de Jesús, perdón. Esta es la base para la distribución de dones espirituales por parte de Dios hacia su iglesia. Gracia, dádiva inmerecida y gratis de Dios. Nadie merece o se ha ganado los dones espirituales. Nadie se merece ningún don espiritual, ni nadie se gana dones espirituales. Dios los otorga por gracia, gratuitamente. Esta dádiva, este regalo, esta gracia ocurrió cuando Cristo ascendió a los cielos. Y esto es la evidencia de su triunfo contra cualquier enemigo. En Salmo 68, 18 está eso. Os conviene que yo me vaya, perdón, Juan 16, 7, puedo referir al capítulo 68 de Salmos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, se otorgan dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que yo sirva a mis hermanos, los ponga en uso y pueda crearse unidad en la iglesia en doctrina, en propósito, en metas, en objetivos. Y Dios establece estos cargos. Estos son obras y son designados de Jesús, no por los hombres. Aunque algunos pueden presumir de ellos. La institución de la iglesia es cosa de Dios. No lo inventó el hombre. Y todo lo que Dios hace por el Espíritu Santo
Es obra de Dios, no de los hombres. Y Dios constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Pablo escribe 4 cargos, no 5, como se menciona comúnmente, de manera errónea. Los 5 ministerios son 4, para mí. El primero son los apóstoles, quienes son embajadores especiales en la obra de Dios. Son embajadores especiales en la obra de Dios, aunque no con el mismo sentido de autoridad de los apóstoles del primer siglo. Ellos fueron utilizados para promover el fundamento preservado en el Nuevo Testamento, como lo dice Efesios 2:20. Hay mucha gente que se nombra apóstol. Bueno, un apóstol es un enviado. En ese sentido tienen razón, pero no con el sentido de autoridad que tenían los apóstoles del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Y los profetas. Profetas son quienes hablan palabras de Dios en total consistencia con el fundamento bíblico, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. A veces hablan con un sentido de predicción, no necesariamente de predicción del futuro, sino de lo que Dios dice. Por ejemplo, hablar sobre lo que va a ocurrir en los últimos tiempos es hablar proféticamente. Y los dichos de los que predican están sujetos al discernimiento y juicio del liderazgo de la iglesia. La iglesia sabe si el pastor está enseñando Biblia, está predicando lo que dice la palabra de Dios. De la misma manera que los apóstoles, los profetas modernos, no hablan con el mismo sentido de autoridad que los profetas del primer siglo, los cuales trajeron los fundamentos de la palabra de Dios. Dice Efesios 2:20. Dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Apóstoles, profetas, evangelistas, quienes se les da el don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Hay gente que, muy buenos evangelistas, predican solamente evangelismo. Es el fuerte de ellos. Y vienen los pastores y maestros, o pastores maestros. La antigua palabra griega describe claramente un cargo con 2 títulos descriptivos. Quienes en primer lugar pastoreaban el rebaño de Dios, aunque no de manera exclusiva, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El enseñar es una parte esencial del ministerio pastoral. Es apropiado, por lo tanto, que los 2 términos, pastor y maestros, deben ser unidos para tratar un orden del ministerio. Estos dones son dados bajo la discreción de Jesús, obrado por medio del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12. La importancia de tener estos 4 ministerios de operación en cualquier cuerpo de la iglesia depende de Jesús, a quien constituye los cargos. El trabajo de un líder o liderazgo de la iglesia responsable no es para estorbar o prohibir ningún ministerio, sino el nunca promoverlo para la existencia. Estoy diciendo que el trabajo de los líderes de la iglesia es no estorbar a ningún líder de un ministerio. No hay que estorbar, no es para estorbar el ministerio de nadie o prevenir el ministerio de tal persona, sino el nunca promoverlo para la existencia. ¿Por qué? Porque ya existe. No podemos inventar nuevos ministerios. A través de los 4 ministerios se desarrollan muchas actividades. Esos son los ministerios de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? El propósito de estos dones dados a la iglesia son muy claros. Es para que los santos, el pueblo de Dios, usted y yo, podamos ser perfeccionados para la obra del ministerio, para poder servir a Dios.
para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado o expandiéndose y fortaleciendo espiritualmente. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes y aptos para servir. Por eso, el líder de la iglesia, los líderes de la iglesia, tenemos la responsabilidad primordial de equipar a las personas para que sirvan y para que dirijan su servicio mientras Dios dirige. La obra no la dirige el pastor o tal hermano o tal hermana. La obra la dirige Dios. El trabajo de los líderes es equipar a las personas para que sirvan y para que dirijan su servicio mientras Dios dirige. Y los dones mencionados son para que la unidad esté en la iglesia. Dios otorga estos dones mediante la venida del Espíritu Santo. Dios pone a personas dotadas en las iglesias locales con estos dones. Estos versículos describen la meta de la iglesia. El pastor maestro alimenta a los santos con la palabra de Dios. A través de la enseñanza, los santos son equipados para servir. Los santos ya equipados desempeñan la obra del ministerio. Y a medida de que cada santo va creciendo, va ganando a otros, haciendo discípulos a otros, y el cuerpo de Cristo va creciendo poco a poco, incrementándose más y más en la obra del Señor. Versículo 12 del capítulo 4 dice de esta manera: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el pueblo de Cristo. Este proceso continuará, versículo 3 dice, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleva la medida de Cristo. Cada uno de los creyentes participamos en el crecimiento de la iglesia. Usted y yo, todos, tenemos que participar en el crecimiento de la iglesia. Pablo menciona que a pesar del esfuerzo habrá aún inmaduros y con comportamiento infantil, inestables y que se desvían fácilmente de la verdad. Permítame decirles que la iglesia se edifica mediante la palabra de Dios. No se edifica ni se fortalece mediante programas de hombres, ni por entretenimientos de recreación, ni empujes, ni esfuerzos humanos. La iglesia se fortalece, la iglesia se edifica, la iglesia se madura, la iglesia pasa por un proceso de crecimiento mediante la palabra de Dios, mediante la exposición de la palabra de Dios, no de conceptos humanos. El único alimento que debe recibir el cuerpo de Cristo es la palabra de Dios, que es alimento espiritual. El único alimento que debe recibir usted como parte del cuerpo de Cristo es palabra de Dios. No entretenimiento, no programas de hombres, no títeres, no recreaciones, ni empujes. Palabra de Dios. Después del capítulo 4, de 17 al 32, Pablo analiza cómo debemos de caminar en pureza o en santidad. Pablo analiza la relación del creyente con el mundo. Ciertamente estamos en Cristo y somos una parte del cuerpo de Cristo local. Somos una iglesia local, no somos toda la iglesia. Hay iglesia en muchos lados. Pero estamos en el mundo donde hay tentación y alta contaminación. No podemos salir de este mundo, pues tenemos un ministerio que cumplir, yendo por doquier, esparciendo la buena nueva de salvación. Además, tenemos la responsabilidad de andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine. Y Pablo menciona la parte negativa. No andar de la manera que hacen los inconversos. No andar de la manera en que lo hacen los inconversos. Los inconversos andan haciendo lo que se les pega la gana. Viven como quieren. El creyente no puede andar como anda un inconverso.
Un ejemplo para un cristiano no es un inconverso. Un ejemplo para un cristiano es Cristo Jesús. Los inconversos andan en impiedad porque tienen la mente entenebrecida, creen en las mentiras, no creen en la verdad, están muertos espiritualmente y entregados a cometer todo género de pecados. Eso es lo negativo del mundo. Y estamos cerca de esto. No puedo mentir que esto nos afecta a nosotros, porque eso sería no andar en santidad ni en pureza. Lo positivo, que un creyente vive una vida radicalmente distinta. Versículo 22 a 23 dice que nos despojemos. Dice versículo 22, Efesios 4, 22, que debemos despojarnos, debemos de vestirnos y debemos de desechar tres cosas. En Romanos 6, que se usa mucho cuando hay bautismos, Pablo explica claramente que el viejo hombre haya sido crucificado y ha sido sepultado. Y que a medida que apliquemos esta verdad, nos iremos despojándonos de ese viejo hombre. Qué difícil es matar al viejo hombre. Y ha sido sepultado, simbolizado con el bautismo en agua. Sin embargo, a veces, de vez en cuando, o tal vez muy a menudo, el viejo hombre reaparece. Dice la palabra del Señor, despojémonos de todo aquello que me puede corromper. Como hijos de Dios, como hijos de luz, como quien conoce a Dios, como el que no está confundido, como el que tiene la mente llena de luz, como el que tiene esperanza, como el que tiene un corazón blandito, una persona que no vive los placeres sensuales y que practica la verdad. Dice, versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Hermano, hay que ir por los cuartos de nuestras vidas y ver que todo está ahí guardado y tirarlo, deshacerse, despojarse. Dice el versículo 24, póngase la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Debe decir, hermano, que cuando Lázaro es resucitado por el poder y la autoridad de Jesús, da una instrucción. Dice, desátenle, quiero decir, quítenle el ropaje sepulcral y déjenlo ir. ¿Saben cuando nos quitamos las vestiduras sepulcrales de la vieja vida? Y nos debemos de vestir con las vestiduras de la gracia. Nos debemos de quitar las vestiduras sepulcrales de la vieja vida y nos vestimos con las vestiduras de la gracia de Dios. Somos parte de la nueva creación y debemos de vivir una vida nueva en Cristo, distinta totalmente a la que el mundo vive. A veces la gente no encuentra diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Pues los dos toman cerveza, los dos toman vino, los dos se emborrachan, los dos hacen cosas indebidas. ¿Cuál es la diferencia? Uno dice, yo voy a la iglesia, otro dice, no voy a la iglesia. No hay ninguna diferencia. Dice, hay que despojarnos y hay que vestirnos. Despojarnos de la vieja vida, vestirnos con la nueva vida. Y después dice el apóstol Pablo, versículo 25 en adelante, es toda una línea de situaciones que nos pone entre la espalda y la pared. Así que dejen de decir mentiras y empiecen a decir una lista.
Desechen todo lo malo. Debemos desechar, de dejar de hacerlo. Pecados, actitudes, vicios, errores, costumbres, enojos, mentiras, hurtos, amarguras, asperezas, calumnias, mala conducta, etc. Hay que mirar qué pecados estamos dejando ahí guardados. Hay que desecharlo. Actitudes. Ay, hermanos, todos tenemos temper, dicen en inglés. Ahí tenemos actitudes hacia ciertas personas, hacia ciertas situaciones, hacia ciertas cosas. Ahí tenemos una mala actitud. Todo está malo, todo está pésimo, todo está terrible. Actitud. Vicios. Y no tiene que ser solamente alcohol o cigarros o drogas. Esos son vicios de las novelas. El vicio de, no sé, costumbres, errores que hay en nuestras vidas, que las perdonamos porque, bueno, yo la hago, pero lo demás que no lo hagan, pero yo lo hago. Costumbres, hay malas costumbres a veces en nuestra propia cultura. No, es que en mi país así se hace, hay que hacerlo, porque así se come, así se hace. Enojos, mentiras, hurtos, amargura, aspereza. Somos ásperos con la gente. Calumnias, decir lo que no es cierto. Calumniar a una persona es decir algo a espaldas de esa persona. Mala conducta. La nueva vida en Cristo debe manifestarse de manera clara, diáfana, tangible, evidente, palpable, perceptible. La nueva vida en Cristo debe manifestarse de manera clara, diáfana, tangible, evidente, palpable, perceptible. Que todos puedan saber que soy un verdadero cristiano. Cada mandamiento está ligado a una verdad espiritual. Somos miembros los unos de los otros, versículo 25. Somos sellados para el día de la redención, versículo 30. Dios nos ha perdonado, versículo 32. La doctrina y el deber van juntos. Yo puedo tener buena doctrina y tener mal comportamiento. Entonces no tengo buena doctrina. Una sana doctrina me lleva a ser un cristiano sano. Una sana doctrina me lleva a ser un cristiano santo. Una sana doctrina me lleva a ser un santo, a un cristiano paciente. Una sana doctrina bíblica me lleva a ser la persona que Dios quiere ver en mí. Las bendiciones otorgadas por pura gracia a cada uno de nosotros, de manera incuestionable e irrefutable, nos deben llevar a un andar correcto en Cristo. Qué fácil es que los cristianos justifiquemos nuestros arranques de ira. Le llamamos ira santa. Los arranques de cólera. Tal vez le llaman ira santa. Cristo se enojó. Allá y van al pasaje cuando Cristo corrió a los cambiadores a los cambistas de monedas y los que vendían animales en el templo. No en el templo, en el pórtico. Yo tengo una idea acerca de esto. ¿Por qué ocurrió? Porque no saben si estaban involucrados los que estaban vendiendo. También los que permitieron que ellos estuvieran vendiendo ahí. Y eso quiere decir que a veces permitimos cosas que otros hagan. Y somos partícipes de ello. Estaban involucrados no solamente los vendedores. Estaban involucrados quienes dieron permiso de poder vender ahí. Estaban involucrados ahí los que estaban a cargo del trabajo del ministerio del pueblo del Señor en ese lugar, en el templo o en la sinagoga, y no hicieron nada. La ira del hombre nunca, óigame, la ira del hombre nunca produce la rectitud o la justicia de Dios. Las mentiras y el enojo de Caín lo llevaron al homicidio. Nuestros labios deben de hablar lo que edifica solamente. La corrupción del labio solo denota corrupción del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mucho cuidado. El Espíritu Santo nos ha sellado
y no podemos entristecerlo al permitir que estos pecados de acción y actitud estén en nuestras vidas. El enemigo de nuestras almas siempre está al acecho buscando a quien devorar. Nosotros los creyentes debemos estar siempre alertas, conscientes de quiénes somos en Cristo. Lo que costó que seamos en Cristo. Lo que costó que vivamos en Cristo. Lo que costó que tengamos salvación. Lo que costó que tengamos esperanza. Lo que costó que tengamos vida eterna. Costó que Cristo muriera en la cruz por nosotros, y debemos valorar todo lo que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús y vivir dignamente del ministerio de Cristo Jesús y sirviéndole con los dones que Dios me ha dado para que haya unidad en la iglesia, entregándome en alma y corazón y cuerpo a la obra del Señor. Protegiendo la unidad de la iglesia, no siendo mensajero del enemigo, mensajero de Satanás, sino ser embajador en el nombre de Cristo, donde Cristo tiene un mensaje de reconciliación en Cristo Jesús. Consciente de quién soy y de las abundantes bendiciones que Dios me ha otorgado por pura gracia. También tengo que estar alerta a mi deber, a nuestros deberes para con Dios, a quien últimamente estaremos dando cuentas de nuestro proceder aquí en esta tierra. Siempre haciendo un llamado a la unidad de la iglesia, a que nosotros como hermanos en Cristo siempre procuremos la unidad del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios, y que usemos los dones que Dios nos ha dado para que haya unidad en la iglesia, y también con un comportamiento hacia mis hermanos que denoten que Cristo realmente me ha redimido y me ha hecho una nueva persona, despojándome de todo aquello que me impide correr, caminar en Cristo, vistiéndome de la nueva persona en Cristo, de la nueva vida en Cristo, y procurando desechar todo aquello que mancha mi vida y mancha al cuerpo de Cristo y mancha el testimonio. ¿Para qué? Para ser usado poderosamente por Dios. Mire que el enemigo, diablo, Satanás, está buscándonos meter zancadilla y utiliza cualquier situación para que haya división. Guardémonos y protejamos la unidad de la iglesia, desarrollando con la ayuda de Dios y su palabra una vida abundante en gracia y paz. ¿Necesita usted oración? Hágala. Ahí donde está. ¿Necesita pedir perdón a Dios? Hágalo. Ahí donde está. ¿Necesita que Dios se manifieste en su vida de una manera muy particular, en su corazón, en su mente, por el Espíritu Santo? Que Dios lo haga. Su iglesia lo necesita a usted, unido en Cristo. Dios lo necesita a usted para hacer su obra a través de usted. Así que guardémonos y protejámonos y protejamos la unidad. Guardemos la unidad y protejamos la unidad de la iglesia. Una vida abundante en gracia y paz. Una vida de un verdadero creyente, ferviente creyente, que ama a sus hermanos y los protege y los abraza porque son parte del cuerpo de Cristo. Dios nos dé el valor para vivir para Cristo y solo para Cristo, y tengamos las agallas de pedirle al Señor: Señor,
transforma mi vida a la imagen de Cristo. No podemos seguir jugando, ni hemos de jugar a la iglesia. Debemos ser cristianos responsables en todo momento, para que Dios traiga bendición sobre su pueblo. Que la gracia de Dios, el amor de Cristo, se manifieste en cada uno de nosotros, y que su Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Dios les proteja. Tapabocas, higienizante para las manos y guantes importantes en este tiempo de pandemia. Por palabra de Dios, por sobre todas las cosas, para vivir una vida santa y digna del llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Nos vemos el próximo domingo a través de esta misma plataforma, a esta misma hora. Que Dios les bendiga y les guarde. Pronto nos estaremos reuniendo en el templo de Pathway Baptist Church. Bendiciones a todos. Buenas tardes.